Actividad número 3, carga del capacitor. Por medio de un software podemos realizar la configuración experimental de la carga de un capacitor, por lo tanto podemos evidenciar cómo se coloca un capacitor de 20 faradios, una resistencia de 100 ohmios, una pila de 9 voltios y un switch. Posteriormente se coloca un multímetro para medir la diferencia de potencial entre las placas y posteriormente se realizó el registro de datos con respecto a la diferencia de potencial, la corriente y el tiempo. Principalmente vamos a identificar cuáles son los valores que representan A y B y en qué unidades se miden. En este primera A y B vamos a ver que el voltaje es A y la unidad de medida es voltios y B es la constante de tiempo, la cual es medida en segundos. Por otro lado, también tenemos que A representa la corriente, la cual es medida en amperios, y B la constante de tiempo, de igual forma la cual es medida en segundos. El comportamiento de la gráfica obtenida está de acuerdo con la ecuación teórica. Para este ejercicio nos tocó realizar una regresión por medio de Solver, la cual nos arrojó los siguientes resultados. Podemos evidenciar acá de igual forma como la gráfica se acerca, se podría decir que mucho a la teoría, puesto que las dos coinciden con la misma tendencia exponencial creciente. ¿Cuál es el comportamiento de la corriente al principio y al final? El comportamiento de la creciente, como se puede evidenciar en la gráfica, la corriente decae exponencialmente, puesto que a medida que el tiempo pasa, estaba adquiriendo valores bajos hasta que llega a cero. Los valores obtenidos para las constantes en la regresión exponencial en el análisis de la corriente hecha en Excel coinciden con los valores hallados en Solver. Se podría decir que los únicos valores que coinciden realmente con los hallados en Solver y con la regresión exponencial son los valores de la constante de tiempo, puesto que podemos evidenciar que acá este 0,48 es muy aproximado al 0,05 que tenemos acá, de tal forma que estos dos sí coinciden. Estos dos valores de acá son diferentes, puesto que este mide el voltaje y esta mide la corriente. Lo podemos identificar con respecto a que acá podemos evidenciar los valores que se obtuvieron con respecto a Solver, los cuales son los siguientes, junto con su gráfica, y en los cuales se utilizaron las debidas operaciones para poder conseguir el resultado final. Por otro lado, tenemos la regresión exponencial que se realizó para determinar A y B de la corriente con respecto al tiempo. Podemos ver que la regresión de igual forma se realizó con los parámetros y las operaciones necesarias para determinar estos valores, los cuales fueron de una toma de tiempo de 0,5 hasta el 36 segundos. Podemos evidenciar que estos valores fueron los determinados para encontrar A y B, que en este caso A es la corriente inicial y B es el tiempo, la constante de tiempo. ¿Cuál es la constante de tiempo? La constante de tiempo es la multiplicación de RC, la resistencia por la capacitancia. Tau es directamente proporcional a C, tau es directamente proporcional a R. En cuanto a tau, el condensador está al 97% de carga. El condensador está al 97% de carga a los 70 segundos de haber comenzado la simulación.
Bueno, muy buenos días. En la actividad número 4 tenemos la descarga del capacitor, por lo cual por medio de un software logramos hacer un circuito y hacer una semejanza de cómo sería o cómo actúa la descarga de un capacitor eh, con unas medidas de voltaje, de tiempo y de corriente específicas y dadas por este programa, lo cual obtuvimos los siguientes datos. Las tres variables que son el tiempo, el voltaje, la corriente, el tiempo en segundos, el voltaje en voltios y la corriente en amperios. Analizamos cada 0,5 segundos cómo es el proceso de descarga de los voltios y la corriente, en donde miramos que la corriente deja de actuar en el segundo 60, o sea que al minuto de haber pasado este proceso, ya la corriente no actúa sobre este circuito, o sea, ya no habrá más corriente. Pero en cambio los voltajes o el voltios sí termina su recorrido hasta llegar al segundo 128,5, lo cual en tiempo se demora 2.1 minuto en hacer todo este proceso de descarga. De estos datos obtuvimos tres gráficas. Uno de ellos es la gráfica de voltaje versus tiempo. Voltaje, lo tenemos acá, versus tiempo, acá. La cual, si podemos ver, decrece de una forma un poco exponencial desde cerca de los 9 voltios hasta su tiempo inicial, que en este caso fue 0. También tenemos la gráfica de corriente, que la tenemos acá, con respecto al tiempo, en donde también decrece de una forma un poco secuencial, pues como miramos va como en escalones, pero esos escalones nos marcan el recorrido o los datos que se van repitiendo en una escala un poco minuciosa. Entonces nos muestra todo el recorrido que se tiene hasta llegar a su la cual, si podemos ver, decrece de una forma un poco exponencial desde cerca de los 9 voltios hasta su tiempo inicial, que en este caso fue 0. También tenemos la gráfica de corriente, que la tenemos acá, con respecto al tiempo, en donde también decrece de una forma un poco secuencial, pues como miramos va como en escalones, pero esos escalones nos marcan el recorrido o los datos que se van repitiendo en una escala un poco minuciosa. Entonces nos muestra todo el recorrido que se tiene hasta llegar a su parámetro de corriente, pues 0. Como tercero tenemos esta gráfica de comparación de las dos anteriores de voltaje y corriente con respecto al tiempo, en donde pues observamos que la corriente se marca en un poco lineal y el voltaje se ve un poco exponencial. Y así, por medio de este software y tabulando los datos, podemos mostrar un poco cómo actúa, cómo es el proceso de esa operación que no podemos ver ni observar, sino por medio de estos cálculos podemos apreciar. ¿Cómo es el comportamiento del voltaje? ¿Se comporta como se espera teóricamente? El comportamiento para la gráfica de voltaje en la descarga es un comportamiento de crecimiento exponencial, es decir, sí se comporta como se espera teóricamente, ya que en la descarga el voltaje, la corriente y la carga siguen el mismo tipo de curva cuando se cierra el interruptor. ¿Qué difiere la gráfica de la corriente en descarga con la corriente en carga? ¿Cuál es su diferencia? ¿Por qué ocurre? Para la carga del capacitor, la carga empieza a fluir produciendo corriente en el circuito. El capacitor se empieza a cargar y se puede ver en la gráfica que tiene un comportamiento de crecimiento, pero se demora más tiempo en fluir la corriente. La diferencia con la descarga es que a pesar de tener el mismo comportamiento de crecimiento, en la descarga la corriente fluye con más rapidez hasta llegar al punto en el que se descarga totalmente. Como tercero, tenemos el valor de la constante de tiempo, coinciden con el hallado en la actividad anterior,
El valor de la constante de tiempo lleva la misma distancia de detección de datos de cada 0.5, pero la diferencia es que en la carga dicho proceso es un proceso un poco más rápido que la descarga, ya que para la carga tardó solo 8,5 segundos en llegar a la carga máxima del condensador, la cual era cercana a los 9 voltios aproximadamente, mientras que para la descarga tardó 128,5 segundos, alrededor de 2.14 o 1 minutos en llegar nuevamente a cero desde un valor cercano a los 9 voltios. En la actividad 5 se presentaron pues una serie de datos experimentales reales de diferencia de potencial que encontramos aquí, de pues un condensador y de tiempo de carga. El valor del capacitor en el experimento fue de 2 picofarads. Bueno, para encontrar A y B se utilizó la herramienta de Solver. Asimismo se identificó el valor de tau y de la resistencia. Se analizó la carga eléctrica instantánea que la encontramos pues multiplicando el voltaje por la capacitancia. De paso se obtuvo la carga de gráfica de la carga versus el tiempo, en la cual pues a partir de esta gráfica pues se tuvo la derivación de la corriente y pues asimismo su gráfica. Más adelante pues se explicará cada una de las gráficas más detalladas. Bueno, la corriente inicial se obtuvo pues mediante Solver, pues ya que A es corriente inicial y fue de 1,02 por 10 a la menos 5 amperios. La constante de tau se obtuvo dividiendo 1 sobre el tiempo que ya obtenido anteriormente pues con Solver. La Fe se obtuvo mediante Solver también, y la resistencia se obtuvo dividiendo pues la constante de tau dividiendo pues por la capacitancia, que pues nos dio 980.000 pues ohms. La corriente teórica se calculó pues dividiendo la Fe entre por la resistencia y nos dio 1,02 por 10 a la menos 5 amperios. Aquí cabe resaltar que la corriente inicial coincide con la corriente pues teórica, pues que ya que se obtuvo pues un error porcentual de 0, lo que indica pues que la corriente inicial fue exacta. A continuación vamos a hablar de las gráficas obtenidas en la actividad número 5. Primero tenemos la corriente versus tiempo. En esta la gráfica nos muestra la corriente del circuito como función del tiempo. Las unidades de la corriente son amperios y las del tiempo son segundos. En esta podemos ver que la corriente al inicio tiene un valor muy alto, pero a medida que va pasando el tiempo esta disminuye hasta llegar pues a ser muy pequeña. Luego tenemos la gráfica de voltaje versus tiempo. En esta pues el voltaje del circuito está como función del tiempo. Las unidades del voltaje son los voltios y las del tiempo son los segundos. Pues podemos ver que al inicio el voltaje es pequeño y a medida que el tiempo avanza el voltaje se va incrementando constantemente hasta que el voltaje final igualaría a la carga. Posteriormente
Tenemos la gráfica de la carga versus tiempo, donde se muestra que la carga del circuito, cuyas unidades son coulombs, al inicio es demasiado mínima, muy pequeña, pero vemos que a medida que va pasando el tiempo, esta se va incrementando constantemente. Podemos ver que la corriente está totalmente sujeta al tiempo, ya que al momento de que este disminuye, de que este no está en cero, la corriente no existe. Pero a medida que este empieza a aumentar, pues la corriente ya se pone presente. De conclusiones para la actividad número 3 tenemos, con respecto a la gráfica de tiempo versus voltaje, tenemos que a medida que el tiempo avanza, el voltaje aumenta. Y con respecto a la gráfica de corriente versus tiempo, tenemos que a medida que el tiempo avanza, la corriente va disminuyendo. Comportamientos que observamos en las gráficas son de decrecimiento, que es como se espera teóricamente, ya que en la descarga el voltaje, la corriente y la carga siguen el mismo tipo de curva cuando se cierra el interruptor. En la carga se demora más tiempo en fluir la corriente. La diferencia con la descarga es que a pesar de tener el mismo comportamiento de decrecimiento, en la descarga la corriente fluye con más rapidez hasta llegar al punto en que se descarga por completo. El valor de la constante de tiempo lleva la misma distancia de selección de datos cada 0.5 segundos, pero la diferencia es que en la carga dicho proceso es un poco más rápido que la descarga, ya que para la carga tardó 8,5 segundos en llegar a la carga máxima del condensador, la cual era cercana a los 9 voltios, mientras que para la descarga tardó 128,5 segundos en llegar nuevamente a cero. Bueno, también se evidencia que cuando tau es pequeña, pues el capacitor se carga rápidamente, pero pues si esto es más, pues la carga lleva más tiempo. Además, si la resistencia es menor, es más fácil que fluya corriente y pues el capacitor se cargue en menos tiempo. También se evidenció que el tiempo necesario para que un capacitor condensante se cargue es a un 63.2% de la carga total. O sea, el máximo voltaje, pues después de que una fuente de voltaje en corriente directa pues se haya conectado al circuito.